Cordial saludo, padres de familia, alumnos y acudientes del grado noveno. Les voy a enviar un video de refuerzo por la clase del miércoles porque hubo inestabilidad en el internet. Entonces, lo primero que les voy a explicar es cómo nosotros vamos a trabajar el taller que les dejé anteriormente. Entonces, lo primero, aquí les dice que deben de ordenar tabla por ciudad y edad. Si yo ordeno normalito, lo que va a hacer es ordenarme la tabla, pero por la ciudad, pero si después le doy por edad, se me va a desordenar la ciudad. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo entrar por acá, por cualquiera de los filtros, le digo ordenar por color, orden personalizado, y aquí me van a aparecer este cuadro de diálogo, le debo de colocar agregar nivel, y acá les voy a colocar lo que yo necesito ordenar, o sea, aquí ciudad y edad. Deben de hacerlo en este cuadro. Lo segundo, filtrar. Cuando les digo filtrar, bueno, tenemos esta tabla y les pido que hagan un filtro. ¿Qué deben de filtrar? Entonces, por cada columna que les indico deben hacer la filtración. Dice, filtrar por, digamos, vendedor, Bedoya, Echeverry, Pineda. Entonces, aquí en vendedor doy un clic acá. Saben que aquí están todos los datos seleccionados. Quitan la selección y seleccionan solamente los que se piden acá. Eso lo van a hacer con la zona también, que aquí les digo, zona de F y J, y con las ventas mayores o iguales a 35 millones. ¿Qué tienen que hacer? Venir aquí a ventas y solamente seleccionan la que necesitamos. Lo tercero, el filtro avanzado. Sabemos que para realizar un filtro avanzado, lo primero que debemos de hacer es copiar los títulos que aquí están copiados, colocarle las condiciones que necesito de la búsqueda y después vengo a datos, ¿sí? Vengo aquí a la etiqueta datos, le doy avanzada y de esta manera ustedes van a realizar ese filtro avanzado o esa forma avanzada de filtrar información con este cuadrito que anteriormente yo les había enseñado, ¿no? Que simplemente nos posicionamos donde necesitamos, le damos aquí en datos avanzadas y vamos siguiendo los pasos. El rango de lista sería toda la base de datos. El rango de criterios sería esta parte de acá, donde están colocadas las condiciones que necesito. Entonces, rango de lista, esto de acá, el rango de criterio, esto de acá, y copiar a, ustedes ya deciden si lo quieren copiar aquí mismo o si lo quieren copiar a un lugar. Les aconsejaría que lo copiaran, por ejemplo, aquí abajito, no ahí mismo. No digamos aquí mismo, sino aquí a un ladito. Bueno, esa sería el del filtro avanzado. Y validación de datos, entonces, con la explicación que les voy a dar ahorita, ustedes realizarían esta validación de datos. Me voy a posicionar en esta hoja de acá, que aquí tengo ya planteada algo, una información para hacer una validación de datos. Entonces, lo primero, nosotros podemos validar cualquier dato. ¿Para qué hacemos la validación de datos? La realizamos para que un usuario, cuando esté llenando la información, no me vaya a colocar cualquier dato, sino solamente el que yo necesito. Lo primero que hacemos que es seleccionar el rango. Lo segundo, venimos a datos. Venimos aquí a validación de datos y luego, nuevamente validación de datos. Les aconsejo, primero seleccionen el rango. Lo segundo, nos sale este cuadro de diálogo, en donde nos dice configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. La configuración es donde nosotros le vamos a decir qué datos vamos a validar. En este momento nos dice cualquier dato, ¿por qué? Porque el usuario puede insertar cualquier dato en la base de datos o en la tabla. Pero si yo deseo que solamente
inserte una información en específico. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que necesito una fecha. Él me puede insertar cualquier número, cualquier dato allí. Pero para poder que sea una fecha, vengo aquí donde dice en configuración, permitir, ya doy un clic, vengo aquí a fecha y aquí le diría las fechas que necesito. Fecha, depende de lo que necesite. En este momento necesito entre. Entonces, por ejemplo, le puedo dar desde el 1 de febrero de 2020, por ejemplo, hasta la fecha final, por ejemplo, 1 de mayo de 2020. Allí, ¿qué va a hacer? Solamente me va a permitir estas fechas. Lo segundo, una vez que ya he planteado la configuración de ese rango, voy a hacer el mensaje de entrada. El mensaje de entrada debe tener un título, por ejemplo, ingrese fecha. Y el mensaje, y aquí el título, por ejemplo, ingrese fecha. Aquí, ingrese una fecha entre, ¿sí? Le especifico al usuario qué fechas debe ingresar, ¿no? Entre el 1 de febrero y el 1 de mayo de 2020. Ya le estoy diciendo, le estoy indicando cuál es la información que debe ingresar. Si de pronto el usuario se equivocó y me va a ingresar algo diferente, puede ser una fecha diferente, un texto diferente, entonces aquí viene el mensaje de error en donde le voy a decir que lo que está haciendo está errado. Hay tres opciones en los mensajes de error o en los mensajes de error: detener, advertencia e información. Detener casi siempre es el que utilizamos para que el usuario no vaya más allá, sino que me cambie la información que está introduciendo. Advertencia también lo utilizamos, que es cuando, por ejemplo, por decir algo, en un listado de productos, necesitamos ingresar un listado, un producto nuevo, entonces simplemente si el usuario se está equivocando, que corrija, y si no, si está bien, entonces que siga. Vamos ahorita a verlo. Entonces, primero, detener. Aquí, por ejemplo, le colocaríamos, aquí en el título, le colocaría, por ejemplo, error. Y acá, el dato introducido no es válido. Ingrese la fecha correcta, puede ser. ¿Sí? Todo depende de lo que ustedes le quieran decir a su usuario, lo escriben aquí. ¿Listo? Cuando ya hemos terminado de llenar todo esto, le damos a aceptar. Miren que aquí nos sale el mensaje de entrada. Ingrese una fecha entre el 1 de febrero y el 1 de mayo. Vamos a colocarle, por ejemplo, 5 de mayo de 2020. ¿Qué me dice? El dato introducido no es válido, ingrese la fecha correcta. Si yo le doy reintentar, él me va a devolver allá a que yo ingrese la fecha correcta. ¿Listo? Me dejó pasar, ¿por qué? Porque está la información exacta. Ahora, aquí en vendedor, vamos a hacerlo aquí. Este de vendedor, nosotros lo vamos a manejar con lista. Cuando son datos con listas a un lado o preferiblemente en otra hoja, debemos de hacer el listado que va a aparecer allí en ese rango. Entonces seleccionamos, entonces con anterioridad debemos de haber colocado los rangos que voy a utilizar allí, o los datos que voy a utilizar allí. Seleccionamos el rango, venimos a validación de datos, configuración, entonces aquí en permitir, esto que vamos a manejar es una lista. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la lista de datos. Entonces, cuando le decimos lista, mire, siempre tengan en cuenta omitir blancos y celda con lista desplegable. Me pregunta el origen es donde tengo la información que va a aparecer allí. Aquí tengo el listado, lo selecciono.
Ustedes deben de colocarlo a un ladito o en otra hoja. Y entonces, cuando les pregunte origen, van y seleccionan. Permitir título, introduzca un nombre. Entonces, seleccione el nombre del vendedor. Vamos al mensaje de error. Bueno, el mensaje de error aquí puede ser una advertencia, porque digamos, dado el caso, entra un nuevo vendedor, entonces lo podemos ingresar. Aquí el título es dato errado. ¿Sí? Entonces aquí el mensaje de error introdujo un nombre que no está en la lista, por ejemplo. Allí ya tenemos los tres, le damos a aceptar. Miren que cuando nos posicionamos, introduzco un nombre, selecciono el nombre de vendedor, nos aparece esta flechita aquí para que nosotros seleccionemos. Digamos que voy a colocar un nombre diferente. Coloqué un nombre diferente, voy a dar enter. Me dice, introdujo un nombre que no está en la lista. ¿Desea continuar? Digamos que ese nombre lo voy a dejar, le digo sí. Acá vuelvo, por ejemplo, Carolina Gómez. Miren que me deja seguir, ¿sí? Me aparecen los nombres de las personas que yo seleccioné acá. Como le dije lista y lista desplegable, aquí me está mostrando los nombres de las personas, entonces simplemente yo selecciono. Aquí el código, digamos que vamos a aceptar solamente números con 3 códigos. Selecciono, validación de datos, configuración, entonces este sería, puede ser número entero, entre, entonces le puedo colocar mínimo 000, máximo 999. Mensaje de entrada, código, introduzca el código y el mensaje de error, de tener error. Mire, si yo no coloco el mensaje de error, ahí de todas formas, él lo va a colocar de tener y me lo va a aceptar. Por ejemplo, vamos a colocar 4 números. Perdón. ¿Sí? Valor no válido, el usuario solo puede introducir ciertos valores para esta celda. Entonces, si no le colocamos mensaje de error, él va a sacarnos este mensaje por defecto. ¿Listo? Vamos a decirle reintentar, le colocamos marca. Miren que aquí tengo las marcas Toyota, Hyundai, Chevrolet, Renault. Selecciono rango, vengo aquí otra vez, validación de datos, configuración, esta es una lista, origen de datos, vengo, lo selecciono, mensaje de entrada, ustedes le colocarían el que deseen, mensaje de error, el que deseen, y le damos a aceptar. Y de aquí seleccionamos de la lista. Tipo sería del mismo. ¿Sí? Sería también lista, forma de pago. Entonces, así nosotros poco a poco vamos haciendo la validación de datos. Seleccionamos el rango, validación de datos, seleccionamos en configuración el tipo de validación que vamos a realizar, colocamos un mensaje de entrada, un mensaje de error, y cuando ya lo tenemos le decimos aceptar. ¿Sí? Esos son los pasos o el proceso que nosotros debemos de realizar cuando hacemos la validación de datos. ¿Listo? Entonces, bueno, este trabajo les había dicho que lo debían de entregar para esta semana, pero les dije pues que les daba un plazo, por lo que tenía muchas dudas con respecto a validación de datos. Entonces, este trabajo me lo van a enviar después de la semana de receso, ¿sí? El miércoles que tengamos clase después de la semana de receso. Bueno, esto ha sido todo. Les deseo un feliz fin de semana y unas felices vacaciones. Tengan muy buen día.